Bueno, vamos a ponernos en pie para recibir la palabra, reverenciar la palabra del Señor esta mañana y recibimos al pastor Alexander con la palabra de Dios en esta mañana. Bienvenido. Adelante, adelante. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Primeramente en esta mañana quisiera un aplauso al Espíritu Santo de Dios, amén. Es la persona más importante en esta mañana que hemos venido a darle gloria, honra, alabanza y toda clase de pleitesía, amén. Amén. Quiero agradecer también al pastor Reinaldo por haberme invitado en esta mañana. Gloria a Dios. Agradecerle por haberme invitado en esta mañana a predicar acá. Es una bendición, un honor, un lujo el poder estar aquí, compartir una palabra de parte del Señor con los hermanos de acá. Para los que, bueno, ya he sido presentado, creo que esta iglesia me conoce bastante bien, pero creo que también que es la primera vez. He venido en otras ocasiones, pero creo que es la primera vez que vengo a predicar la palabra del Señor, amén. Así que vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, Dios mío, por tu amor, tu misericordia, por tus bendiciones, Señor, esas que enriquecen y que no añaden tristezas al alma, Padre amado. Gracias por la oportunidad de estar aquí en esta casa, Señor, que es puerta al cielo, Señor, Dios mío, donde hemos venido a adorar y a bendecir y a exaltar tu nombre, Dios. Aleluya. Te pido, Señor, Dios mío, quite de mí toda carnalidad, Señor, toda cosa humana, Señor, Dios mío, todo, Dios mío, lo que provenga de la carne, sea apartado de mí, Señor, Dios mío, en el poderoso y perfecto nombre de tu amado Hijo Jesús, Señor, Dios mío, y que me llene de tu Santo Espíritu, Señor, Dios mío, y me uses, Dios mío, como instrumento tuyo en esta mañana, Padre, para predicar, para ministrar tu palabra, Señor. Y te pido que esta palabra, Señor, pueda ser recibida en el corazón de los hermanos, Padre amado, Señor, crezca en ella, Señor, y que dé frutos al 100%. En el poderoso y perfecto nombre de tu amado Hijo Jesús, te doy gracias, recibe alabanza y pleitesía, Señor, y te decimos amén, amén y amén. Pueden sentarse, hermano. Aleluya. Vamos aquí en una porción de la Escritura que se encuentra en el libro de Jonás, capítulo 1, verso 9. Perdón. Y dice así, y les respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Gloria a Dios por esta porción de la Escritura. Yo sé que esto es una iglesia que estudia, una iglesia que lee, una iglesia que se sumerge en la palabra del Señor. Aleluya, gloria a Dios por esto. Yo en lo que el Señor me daba esta palabra, también me daba el título de la prédica de esta mañana y me decía que se llamaba identidad. Aleluya. ¿Por qué identidad? Bueno, Jonás, el profeta Jonás, se estaba identificando y vamos a ponernos en el contexto de lo que estaba ocurriendo allí. Él estaba en medio de una tormenta que estaba ocurriendo en el mar, una tormenta que estaba siendo provocada por Dios. Y estaban todos los hombres de varias naciones allí trabajando fuertemente para poder controlar, para poder derrumbar el barco. Y dice la palabra del Señor que el barco parecía que se partía en dos. Y estaban todos allí afanados buscando la forma de sobrevivir en el medio del mar, en el medio de aquella tormenta. Pero Jonás dormía. Jonás dormía. Y cuando llegó el capitán del barco allí y lo vio en la condición que él estaba dormido y le dijo, levántate, dormilón, ¿no ves que perecemos? ¿Quién eres tú? Y Jonás se identificó. Y lo primero que dijo Jonás, fue, soy hebreo. Y esa palabra tiene que haber sido un impacto cuando él soltó esa palabra allí en aquel lugar. Yo no sé si cuando usted llega a algún lugar, usted al presentarse, usted dice, Dios te bendiga. Y esa palabra es un impacto cuando usted suelta esa palabra. Cuando usted dice Dios te bendiga, usted se está identificando. Y Jonás se estaba identificando con todos los hombres de todas las naciones que estaban alrededor allí. Amén. Jonás estaba diciendo, soy hebreo. Y cuando usted dice Dios te bendiga, dicen, este hombre es cristiano. Este hombre tiene una actitud diferente.
Este hombre hace las cosas diferentes a como nosotros las hacemos. Este hombre se expresa diferente a como nosotros nos expresamos. Este hombre actúa como nosotros, diferente a como nosotros actuamos. Porque ellos estaban trabajando para que el barco no se partiera a la mitad y Jonás estaba durmiendo en medio de la tormenta. Yo no sé qué usted hace cuando usted está en medio de una tormenta. Si usted comienza a trabajar sin pedir la dirección de Dios, usted se sienta a esperar el proceso por el que Dios le va a hacer pasar y le va a hacer salir triunfante. Porque Jonás estaba confiado. Hay una figura de Jesús en esta porción de la escritura, porque cuando Jesús estaba en el medio de la barca, los discípulos le dijeron, Señor, despierta que perecemos. Y Jesús, que dice la palabra, que estaba, ¿qué? ¿Y cómo estaba Jonás? Porque Jesús conocía el propósito de Dios cuando él cruzara a la orilla, a la otra parte de la orilla. Había un propósito de Dios, él no iba a perecer en el mar. Y Jonás conocía que había un propósito de Dios en él. Y usted tiene que conocer que hay un propósito de Dios en usted si usted es un hijo de Dios. Amén. Si usted es un hijo de Dios, hay un propósito. No importa la tormenta, no importa el mar, no importa que parezca que va a perecer, no se va a partir el barco. Amén. Porque hay un propósito de Dios en usted. Usted es un hijo de Dios. Usted es siervo del Señor, del Dios Altísimo, del que lo llamó. Él no lo llamó para que usted pereciera. Él lo llamó con un propósito que va a cumplir en su vida. Amén. Y hay una actitud. El hecho de tener una presentación, por eso es que el Señor me decía identidad. El hecho de que usted se presente como un hijo de Dios. Usted tiene una identificación. Cuando alguien va a un lugar a hacer un trámite, ustedes le piden, dígame su carnet de qué? De identidad. Ahí aparecen el nombre, los apellidos de sus padres, ahí aparece el día en que usted nació, hay una identificación, ahí dice quién es usted. Pero hay una identidad espiritual que es más importante que nosotros tenemos. Nosotros tenemos una identidad espiritual. El Señor nos llamó, dice que desde antes de la fundación del mundo ya Él había pensado en nosotros. Nosotros tenemos una identificación, pero identidad tiene que ver con actitud también. No solamente decir yo soy un hijo de Dios y tener una actitud diferente a la que deben de tener los hijos de Dios. Nosotros, decía el apóstol Pablo, somos nuestra propia carta de presentación. Cuando usted se identifica y usted llega a un lugar y usted dice Dios te bendiga, su actitud debe de corresponder con la identidad que usted tiene, ciudadano del cielo. Porque los que estamos aquí somos ciudadanos del cielo. Amén. Amén. Usted llega a un lugar y usted debe de comportarse de la manera que se espera que se comporte un hijo de Dios. Amén. Usted debe vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Usted debe tener una actitud conforme a la voluntad de Dios. Amén. Yo sé que esta es una iglesia que eso pasa mucho aquí. Eso no pasa, no pasa, puede que pase en otros lugares, pero yo sé que en este lugar no pasa. Pero a veces la gente dice, yo soy hijo de Dios y tienen una actitud diferente. Jóvenes con aretico o niñas enseñando más de lo que deben de enseñar. Y no es una actitud que glorifique a Dios. Y cuando nosotros decimos que somos hijos de Dios, es porque nosotros vamos a glorificar al Dios que nosotros representamos. Y para glorificarlo tenemos que tener la actitud que Él espera que nosotros tengamos. Dice la palabra del Señor, no contristéis al Espíritu. Amén. Y cuando hacemos lo que no está correcto delante de los ojos de Dios, estamos contristando al Espíritu. Estamos haciendo que aquel que nos llamó, aquel que nos formó, aquel que pensó en nosotros para el día de hoy, esté triste. Yo conversaba con un joven de la iglesia nuestra allá en Holguín y yo le decía, ¿qué edad tiene? 14, 15, 16 años. Dale gloria a Dios. La iglesia no es un lugar para recreo. La iglesia es el lugar para venir a darle la gloria al que lo merece. Porque tú tienes 16 años. Si tienes 16 años, son 16 años que el Señor te ha añadido. 16 años con una familia, 16 años alimentándote, 16 años creciendo. Y hay gente que vive en un día. Amén. Entonces tienes que darle gloria a Dios por el día que el Señor te da. Tienes que agradecer el día que el Señor te da. Tienes que ser consecuente. A veces hay que hablarle hacia los jóvenes porque a veces ellos no entienden o a veces si no se lo decimos ellos no lo piensan.
Y hay que hacerlo reflexionar en cuanto a esto, pastor. Hay que hacerle reflexionar a los jóvenes que si hoy estás desayunando es porque Dios te lo permitió. Porque si Dios quita el espíritu, deja de ser. Si tienes una familia es porque Dios te lo permitió. Si tienes un padre, una madre, un tutor, si tienes alguien que se preocupa por ti, alguien que suple tu necesidad de tu calzado, es porque Dios lo ha permitido. Y cada día hay que agradecerle a Dios. Y cuando decimos somos hijos de Dios, tenemos que identificarnos no solamente con nosotros, sino también con el mundo que está allá afuera. El mundo que está allá afuera tiene que reconocer que somos hijos de Dios por nuestra actitud, por nuestra manera de andar, por nuestra manera de conducirnos frente a los demás. Porque muchas veces, a veces predicamos más con nuestra actitud que con lo que decimos. Predica más nuestra forma de andar, predica más las canciones que escuchamos, predica más las cosas que buscamos en Facebook, muchas veces, que lo que usted le pueda decir a otro en la calle. ¿Qué hace un hijo de Dios escuchando las canciones impías que ministran tristeza, que ministran desaveniencia entre las personas, infidelidades? ¿Qué hace un hijo de Dios escuchando esas cosas? Y entonces llega a un lugar y dice, Dios te bendiga, y está presentando una carta de presentación. No, tú estás denigrando el nombre de Dios. Porque al mismo que tú le dijiste, Dios te bendiga, a lo mejor esa persona tiene amistad contigo, llega a tu casa y te escucha escuchando dentro de tu casa una canción impía, o viendo un video de esto de los que las mujeres con todo afuera, y entonces llegas a la casa y te topa este tipo de actitudes dentro de la casa de una persona que se está presentando como un hijo de Dios. Y esa es la actitud de un hijo de Dios. Esa no es la actitud, esa no es la carta de presentación de un hijo de Dios. Cuando usted dice Dios te bendiga, usted se está identificando y usted debe de vestirse conforme. No estoy hablando ya de la vestidura física, estoy hablando de la vestidura espiritual, que incluso para mí es más importante que la vestidura física. Amén. Aunque cuando tenemos al Señor dentro, usted se viste, como dice la palabra del Señor, decorosamente. Decorosamente. Amén. Y es importante. Aunque usted sea libre en su pensamiento, hay personas alrededor que no lo son. Y entonces, para evitar que otros pequen y para mantener el testimonio que debe mantener un hijo de Dios, para poder decir con orgullo, yo soy un hijo de Dios, para poder decirle a otra persona con orgullo, Dios te bendiga, para poder caminar conforme a la voluntad de Dios, usted vístase correctamente. Amén. Y entonces vas a hacer testimonio no solamente en tu iglesia, no solamente en la comunidad, sino que en tu vida y sobre todo al Espíritu Santo de Dios, el cual te llamó desde el principio. Amén. Y estoy tocando este tema simplemente una porción de tantas muchas que se pueden tocar. Porque quien habla de la vestidura, y nosotros dice la palabra del Señor, que así como el hombre piensa en su corazón, así es. Si usted se pone a analizar, dice, bueno, el corazón no piensa, pero bueno, estamos hablando de que el corazón no piensa, pero en él se albergan los sentimientos. Y los sentimientos mueven el pensamiento. Y es lo que provoca una actitud exterior. Por eso es que dice, así como el hombre piensa en su corazón. El corazón manda más que la mente, porque los sentimientos son los que obligan a la mente a tomar actitudes. Entonces, oblíguese espiritualmente a tomar una actitud adecuada. ¿Cómo? Vamos a meternos en oración, vamos a orar. Cuando hay algo que no está bien en mí, déjame ayunar. Porque dice la palabra del Señor que hay géneros que no salen sino es con ayuno y oración. Pero usted tiene que tener una actitud, un deseo de buscar la presencia del Señor, de vestirse y de identificarse como un hijo de Dios, como un verdadero hijo de Dios. Que cuando usted diga Dios te bendiga, la gente no diga por atrás, oye, dice Dios te bendiga, pero mira cómo anda con el chorcito ese afuera. Todas las cosas. Dice Dios te bendiga, pero mira el aretico que trae.
Dice Dios te bendiga, pero mira las canciones que escucha. Dice Dios te bendiga y está escuchando un reggaetón en el teléfono a viva voz. Entonces no está representando la actitud por la cual tú te estás presentando. Cuando usted en un lugar le piden su carnet de identidad, ahí no dice mentira. Cuando usted se presente en un lugar, no lo haga diciendo una mentira. Hágalo identificándose como lo que verdaderamente es usted, un ciudadano del cielo, un hijo de Dios. Y acuérdese de que quien los llamó pensó en usted antes de la fundación del mundo. Amén. Amén. Vamos a seguir leyendo aquí la porción de la escritura. Vamos al libro de Mateo 26, capítulo 26, verso 73. Dice, un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Eso está tremendo. Mire, que no haya necesidad de que cuando usted llegue a un lugar, usted tenga que decir Dios te bendiga para que la gente sepa que usted es cristiano. Pedro estaba negando a Jesús. Él estaba diciendo, yo no andaba con ellos, y uno se le acercó y le dijo, oye, tú andabas con ellos porque hasta tu manera de hablar te lo descubre. Cuando usted se acerca a Dios de verdad, hasta tu manera de hablar cambia. Tu actitud cambia, tu forma de andar cambia, tu forma de conducirte cambia y lo descubre. Hasta tu actitud, no, yo no soy, no, tú sí eras, y mira, tú hablas con ellos. Igualitico que Jesús habla, así mismitico estás hablando tú andabas con ellos. Tú eres de ellos, que la gente sepa por tu actitud, por tu manera de andar, que usted es un hijo de Dios. Amén. Que usted le pertenece a Cristo, que usted fue llamado y lavado por la sangre del Rey, del Cordero inmolado. Que hasta tu manera de hablar te lo descubra. Que usted no lo pueda negar. Cuando usted está lleno de Dios, usted no lo puede negar, porque aunque lo niegue, se te va a salir. Aunque lo quiera ocultar, se te va a reflejar en la cara. Se te va a ver que usted es un hijo de Dios. Cuando usted se llene de Dios, cuando usted se meta en oración. Cuando usted se mete en oración, no va a ser suficiente. Usted no va ni a tener que abrir la boca para decir, es un hijo de Dios. No por la vestidura, sino por la actitud. Hasta tu manera de... Y mira, te voy a decir, el apóstol anduvo alrededor de 3 años y medio junto con Jesús. Y en ese tiempo, ya hasta su manera de hablar era parecida. Yo no sé, a lo mejor caminaba parecido a él también. A lo mejor los gestos que hacía Jesús, el apóstol también lo hacía. La cosa es que la gente lo descubrió por su manera de hablar. Óigame, alégrese cuando usted sea descubierto por su manera de hablar. Y alégrese cuando usted sea descubierto por su actitud. Que la gente diga, verdaderamente este es un hijo de Dios. Así es como tenemos que andar los hijos de Dios. Y sabe que cuando la gente vea esa actitud, ese cambio en su vida, van a decir, pero ¿qué es lo que tiene este que yo también lo quiero tener? Porque cuando la gente esté trabajando en la tormenta para que el barco no se parta, usted va a estar durmiendo. Porque usted sabe que el Dios que lo llamó para victoria. Usted sabe que al otro lado de la orilla hay un propósito. Propósito que el Señor va a cumplir en tu vida. Y usted esté tranquilo. Pero ¿cómo es posible que en medio, si hubiera sido yo, estuviera vuelto loco? No, ese eres tú porque no conoces al Señor. Pero yo estoy tranquilo. Porque yo sé que mi Dios, el que me llamó, ese va a cumplir su propósito en mí. Amén. Amén. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros no somos cualquier cosa. Nosotros no somos cualquier cosa. A la gente le gusta escuchar cuando dicen, usted es linaje escogido, es lindo. Usted es real sacerdocio, qué lindo. Usted es una nación santa, qué lindo. Y todo eso es hermoso, pero hay un propósito detrás. Es para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Y para anunciar las virtudes, la gente tiene que ver esas virtudes en ti. Si no, no las estás anunciando. Si tú no tienes esas virtudes en tu vida, si tú no tienes esas virtudes en tu cuerpo, si tú no tienes esas virtudes en tu andar, en tu caminar, no estás anunciando. No estás anunciando.
La parte de adelante, la parte de arriba es muy bonita, pero la de atrás es más importante. Porque la de atrás es el reflejo de Cristo en ti. La parte de atrás es el propósito de Dios en ti y el propósito por el cual Él te llamó. Entonces, a veces nos enfocamos en la parte que más nos gusta, pero vamos a enfocarnos en la parte más importante, en la parte que más interesa, para que haya un cambio y una transformación en las personas del mundo. Porque si queremos que aquellas personas que están allá afuera, que no conocen al Señor, se acerquen a Cristo, tienen que ver un cambio en ti. Tienen que ver una transformación en ti. Oye, pero como aquello que tú hacías, ya tú no lo haces. Que como tú lo lograste, porque yo quisiera lograrlo y yo no lo he logrado. Acercándome al Señor. Y entonces ya estás predicando con tu actitud. Amén. Aleluya. Romanos 13:14 dice aquí: sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Aleluya. Vestidos del Señor Jesucristo. Yo no sé tú, pero yo quiero vestirme del Señor Jesucristo. Y para vestirme del Señor Jesucristo, tengo que hacer todas estas cosas de las que hablaba anteriormente. Para vestirnos del Señor Jesucristo, tengo que andar conforme a como Él le agrada. Para vestirme del Señor Jesucristo, tengo que no contristar al Espíritu. Para vestirme del Señor Jesucristo, tengo que hacer las cosas como verdaderamente a Él le agradan. Tengo que adorar, tengo que buscar de Dios, tengo que acercarme a Él, tengo que predicar el Evangelio. Tengo todo lo que ustedes conocen que tenemos que hacer, lo que el Señor nos ha llamado. Amén. Vestidos del Señor Jesucristo. Amén. Dice también en Efesios 6:11, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del enemigo, porque aún buscando de Dios, el enemigo va a tratar de venir a nuestra mente y te va a atacar con las cosas que a ti te gustan. ¿Qué te gusta? ¿Tomarte 4 de más el domingo? No, el domingo yo voy para la iglesia. Santo. Pero ¿cómo yo voy a hacerlo? Vistiéndome con la armadura de Dios. Pero no lo tomo ni el lunes ni el martes. No, ni lunes, ni martes, ni miércoles. Pero bueno, el ejemplo. Nada que ver. Que el enemigo te va a atacar. Él te va a atacar con lo que más te gusta. Y usted lo va a atacar con la palabra de Dios. Él te va a atacar con lo que más te mueve. Y usted lo va a atacar con la palabra de Dios. Sí, porque el enemigo conoce Biblia. Él tentó a Jesús en el desierto. ¿Y lo tentó con qué? Con la palabra de Dios. Y el Señor lo rechazó ¿con qué? Con la palabra de Dios. Entonces usted tiene que comerse el rollo. Usted tiene que leer Biblia para que cuando Él venga con todas sus mentiras, con todas sus maquinaciones, usted esté vestido con la armadura de Dios. Amén. Y usted lo pueda rechazar y Él tenga que salir huyendo. Amén. Y usted va a estar victorioso. Usted va a estar, como dice la palabra del Señor, como la luz de la aurora que va de gloria. Aleluya, gloria a Dios. También en Colosenses 3:12 dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, paciencia. Mansedumbre y paciencia. A veces tenemos que tener paciencia con los que están alrededor de nosotros. Amén. A veces tenemos que tener paciencia con el hermano, amén, con la hermana, con el pastor. Amén. Que tengan mucha paciencia. Hay que tener paciencia. Tenemos que tener paciencia, mi hermano. Tenemos que soportarnos los unos a los otros. Fíjate que la palabra nos dice que es soportarnos y para soportarnos hay que aguantar. Amén. Es duro a veces, pero tenemos que hacerlo. Amén. Y entonces, mi hermano, a veces es duro, pero tenemos que soportarnos, ir llevando las cargas de otro ahí junto con nosotros y entre uno y otro ir ayudándonos. Amén, porque es necesario para poder llegar hasta el final de la carrera, para que el Señor nos dé la corona. Amén, para poder alcanzar esa corona que estamos luchando y que queremos alcanzar todos. Amén, y vernos todos en la nueva Jerusalén. Aleluya, gloria a Dios.
y sobre todo, sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Sin amor no podemos alcanzar ninguna de estas cosas. Sin amor no podemos alcanzar ninguna de estas cosas. Tenemos que vestirnos de amor para soportarnos los unos a los otros. Tenemos que vestirnos de amor para poder decir, a pesar de que aquel no me saludó, a lo mejor aquel tenía no sé qué problema, porque a veces la gente se enfocan en que el que no me saludó, que me habló, me dijo oiga, la gente no está durmiendo. La gente se está sintiendo mal. A veces la gente viene a la iglesia y vienen hasta en ayunas, porque sabemos las situaciones que estamos viviendo. Los apagones, las calores, soportados los unos a los otros, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Amén. Amén. Y hay una porción de la escritura que también quise escoger, que es el libro de Esther, capítulo 3, verso 8. Y me gusta mucho esta porción de la escritura, que dice: y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre todos los pueblos en todas las provincias de tu reino, y su ley son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan la ley del rey, y al rey nada le conviene dejarlos vivir. Yo quiero que usted sepa, hermano, que usted es un pueblo diferente. Así que toca a su hermano y dígale: yo soy diferente. Nosotros somos un pueblo diferente. Estamos esparcidos por todas las naciones, y nuestra ley no es la ley del mundo. Nuestra ley es la ley de Cristo. Nuestra palabra es la palabra de Dios. Nosotros somos un pueblo diferente, esparcido por todas las naciones, que no actuamos ni vivimos como actúa la gente del mundo. Nosotros actuamos y vivimos como actúan los hijos de Dios, como espera el reino de Cristo, que nosotros actuamos para poder llegar a él. Porque dice la palabra del Señor que al que venciere, yo le daré la corona de la vida. Es al que venciere. Una carrera que tenemos que echar hasta vencer. Somos un pueblo diferente. Somos un pueblo que actúa diferente, se viste diferente, habla diferente, hace todas las cosas diferentes a la gente que están allá en el mundo. Que se conviertan ellos a nosotros. No, nosotros tenemos que convertirnos a ellos. Amén. Entonces, que ellos se conviertan a nosotros. Cuando ellos encuentren y vean que esa diferencia trae bendición, trae vida eterna, trae salvación, trae sanidad, trae libertad a tu vida, entonces habrá gloria y bendición y habrá multiplicación cada día más en la casa del Señor. Y no solamente en la casa del Señor, sino en tu vida también va a haber crecimiento, va a haber bendición, va a haber multiplicación, va a haber prosperidad, porque usted es una persona a la cual está haciendo conforme a la voluntad de Dios, y eso a Dios le agrada. Padre, en el poderoso y perfecto nombre de tu amado Hijo Jesús, te damos gracias en esta hora, Señor. Yo te pido que esta palabra, Señor, Dios mío, haya sido de bendición, Señor, para tu pueblo, que le haya podido ministrar, Señor, Dios mío, que haya sido sembrada en el corazón de cada uno de tus hijos, Señor, y que dé frutos al 100%. En el poderoso y perfecto nombre de Jesús, recibe toda gloria, recibe toda alabanza, recibe toda clase de pleitesía, Señor, y te decimos amén, amén y amén. Aleluya.